Agradecida, la verdad, siempre de estar acá. Como decía Marilyn, bueno, ella es mi hija espiritual, como yo también soy hija espiritual, porque en las cosas del espíritu también tenemos que ser guiados, tenemos que ser formados. Entonces tenemos una visión de paternidad muy importante. De hecho, ando con una hija espiritual que me acompaña, que la conozco de niña, de adolescente, con uniforme ahí la Gracielita. Y así hemos recorrido años a través de Cristo, a través de la vida del Espíritu, de aprender. Pero bueno, no voy a hablar de mí. Quiero saber cuántas mujeres nuevas nos acompañan hoy día de casas e iglesias. A ver si pueden levantar sus manos. A ver si levantan las manos. Le damos un aplauso a todas las que nos acompañan. Qué hermoso la vida de la iglesia en la casa, de reunirnos en grupos pequeños, de compartir a Cristo, de llevar esperanza, palabra. Es maravilloso. Todas nosotras, las que estamos acá, de alguna manera nos invitaron a una casa iglesia, fuimos alcanzadas, integradas. Yo también estuve sin conocer nada de la palabra, sin conocer nada de la iglesia. Fui invitada a una casa y ahí comenzó mi vida cristiana. Ahí comencé a aprender, ahí comencé a crecer, a ser guiada, a participar, a amar la vida de la iglesia. La verdad es que para mí estar acá es un disfrute. Yo ya en la alabanza fui edificada. Gracias, Claudita. Ya fui edificada, porque uno cuando está adorando, Dios nos habla, nos habla, nosotros le adoramos a Él y Él ministra vida a nosotras. Entonces, qué rico es separar una mañana para ser edificadas, qué rico es separar un tiempo y decir voy a estar ahí, voy a reunirme con más mujeres, y estos tiempos son siempre ganancia. Siempre son una ganancia para nuestra vida. Por eso que la iglesia es tan valiosa, porque la iglesia somos nosotras o todos los hermanos cuando nos reunimos. Eso es la iglesia, no es este edificio. Somos nosotras las que creemos en el Señor. Así que para mí también es un disfrute estar acá esta mañana. Y le doy gracias a Dios por eso. Yo les quiero compartir una palabra. Quiero leer en Romanos, en la epístola, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 8, verso 6. Espero ser bien explícita para las nuevas, de poder dar esta palabra y que sea entendida. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Ya? Vamos a definir lo que es carne. Porque yo hoy día tengo un asado después de esta reunión y no estamos hablando de ese tipo de carne, sino de nuestra humanidad o naturaleza. Porque carne en el original es sar, y eso habla de una naturaleza nuestra, humana, débil, que Pablo también le llama pecaminosa. Pero yo quiero leerles una versión, no sé si ustedes tienen ahí otras versiones, pero la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, NTV, dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, la mente lleva a muerte. Pero permitir que el espíritu le controle la mente les lleva a la vida y a la paz. Me gusta buscar otras traducciones porque son muy claras. Son muy claras. Entonces, carne, cuando la Biblia habla de carne en estos aspectos, habla de nuestra naturaleza, nuestra humanidad, donde habita el pecado, porque recordemos que nuestra naturaleza fue contaminada con el pecado desde Adán. Y dice que la palabra que el pecado pasó a todos los seres humanos. Y esta carne, esta naturaleza, porta esa contaminación.
Y por eso que la obra del Señor quiere sacarnos de ahí y llevarnos a una vida espiritual. Y por eso que también tenemos tantas batallas interiores, porque hay una naturaleza que lucha con el espíritu. Y Pablo también lo escribe en el libro de Gálatas. Pero bueno, es importante esto porque aquí Pablo habla de ocuparse en la carne o vivir en la carne y vivir en el espíritu. Y no es fácil distinguir eso. Nosotros a veces leemos la palabra, la compartimos, pero vivir cada día conscientes de que estoy en la carne o estoy en el espíritu. Lo que estoy haciendo, no lo hacemos. La mayoría del tiempo vivimos de manera automática y no estamos como distinguiendo. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu, porque aquí Romanos habla de la vida del Espíritu. Y es más, ahí en el verso 14 de Romanos 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu nos avisa, nos habla, nos incomoda. Cuando hacemos algo en nuestra naturaleza que está mal, el Espíritu inmediatamente nos incomoda y nos corrige interiormente. Hay una corrección interna donde nos dice, no estuvo bien. No estuvo bien lo que pensaste, lo que dijiste, lo que hiciste. No estuvo bien. Y el Espíritu comienza a mostrarnos y nosotras nos vamos ya después dando cuenta cuando andamos en la carne. Porque nosotras, aunque somos hijas de Dios, todavía habitamos en un cuerpo, en una naturaleza. Esa naturaleza, hablamos de la cruz, hablamos de la negación, pero está ahí luchando, manifestándose. Porque recordemos que también se manifiesta la carne. ¿Se le ha manifestado la carne a usted en algún momento? Se manifiesta. Nosotras, como es una reunión de mujeres y no hay varones acá, solamente ahí el hermano se tapa el oído. Nosotras a veces nos creemos tan espirituales, nos creemos así, pero que estamos bien. Y de repente, ¡fua!, se manifestó la carne. Se manifestó y nos sentimos tristes, avergonzadas y decimos, todavía habita en mí esto, todavía está acá. Entonces el Espíritu está trabajando y nosotras tenemos que distinguir porque no es fácil, pero el Espíritu nos muestra saber cuando estoy en Cristo o cuando estoy en mí. Por eso yo siempre digo, tenemos que saber en qué. Voy a hablar ahora del viejo hombre, que también es como carne. El apóstol Pablo también habla del viejo hombre, el nuevo hombre, pero está hablando de lo mismo, de la naturaleza, la vieja naturaleza, la nueva. Entonces yo tengo que saber cuando me levanto en la mañana, ¿quién se levantó? ¿Ah? ¿La vieja naturaleza o la nueva? Es como el dicho que dice, me levanté con el pie izquierdo. Mujeres, a veces nosotras nos levantamos, pero mal. Todavía nadie nos dice nada y ya estamos enojadas. Todavía no hemos hecho nada y ya hay un malestar en nosotras. Entonces es ahí donde nosotras tenemos que distinguir eso y orar. Y orar. Se puede orar y decir, no, Señor, yo no quiero vivir este día en esa naturaleza. Yo hoy día quiero vivir. O sea, no nos entreguemos a un vivir dándole libertad a esa naturaleza, sino que sujetemos eso. Oremos y digamos, no, Señor. No, Señor, yo voy a vivir en el Espíritu. Yo voy a ser una mujer de paz. Voy a ser una mujer de paz, voy a ser una mujer de gozo. Por eso que el Espíritu tiene que trabajar en libertad, porque nosotras fuimos alcanzadas por Cristo, perdonadas por Cristo, y Él nos dio su vida. Y esa vida en nosotros trabaja, y esa vida tiene que aumentar en nosotros.
aumentar porque Dios quiere que seamos transformadas. Nosotros no podemos recibir a Cristo en nuestra vida y ser las mismas. Tiene que haber cambio. Hay una evidencia de que el Señor está obrando en nosotras. Tiene que haber una evidencia de que Dios está creciendo. Ahora eso es un proceso. No es automático. Ahora estoy en Cristo y soy otra mujer. No, es un proceso. Pero sí hay evidencia. Porque tú le puedes decir a alguien, Cristo vive en mí. Y te van a decir, oh, ok, qué bueno. Nadie puede discutirte eso. Pero el vivir nuestro expresa. El vivir nuestro es lo que manifiesta qué vida nos gobierna. ¿Qué vida es la que está creciendo? El vivir. El vivir. Entonces, el deseo de Dios es que seamos transformadas como mujeres. Que no sigamos siendo las mismas. Tiene que haber una transformación porque Cristo tiene que crecer, tiene que aumentar como vida. Ya lo tengo, creo en Él, lo recibí como hija de Dios, pero ahora esa vida tiene que aumentar. Tiene que crecer y aumentar. Entonces, el Señor está trabajando en nosotras, está transformándonos día a día. Y esta transformación nos lleva a algo que la palabra llama conformación. La transformación nos lleva a la conformación, que no es lo mismo, y tenemos que aprender en qué nos estamos transformando. Porque no se trata de que yo antes era mala y ahora me estoy transformando en una buena mujer, sino que la palabra de Dios nos muestra el objetivo de la vida en nosotras. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotras? ¿A dónde Dios nos quiere llevar con esta vida que tenemos interiormente y que tiene que crecer? O sea, Dios en su palabra es muy claro y nos habla acerca de ese objetivo que nos lleva de la transformación. Pero es importante entender que tenemos que ser transformadas porque no se trata, cuando hablo carne, de una humanidad buena. Porque hay mucha gente buena en el mundo que ni siquiera va a la iglesia. Hay mucha gente bondadosa en el mundo, incluso hay gente a veces más bondadosa en el mundo que en la iglesia. Gente que hace buenas obras, gente que tiene un buen corazón, pero siguen siendo una naturaleza humana. Sigue siendo una naturaleza débil, y Dios quiere sacarnos de ahí. Entonces nosotras no podemos conformarnos de ser buenas mujeres, buenas madres, buenas esposas. Nosotros tenemos que alinearnos al deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotras? No solamente conformarme de ser una buena mujer, porque eso es humanidad, eso es carne. Recuerde que carne, cuando hablamos de carne, nosotras las que llevamos más tiempo siempre como que lo llevamos al punto grosero del pecado, la carne. Pero carne influye toda nuestra humanidad, toda nuestra naturaleza, porque la carne también tiene aspectos buenos, como yo les explicaba. Pero son míos, son naturales. Porque yo puedo ser muy buena mujer en ciertas áreas, pero en otras puedo ser muy mala. Y conocemos nuestro corazón. Tenemos que conocernos a nosotras mismas. Por eso el apóstol Pablo también en una de sus cartas, él dice, si quieren cumplir todos los mandamientos, tienen que cumplirlos todos. Todos. O sea, si quieren cumplir la ley, se van a dar cuenta que no van a ser capaces, porque en un mandamiento, en un punto van a fallar. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo con eso? A que somos débiles. Porque puedo ser buena en un área, pero puedo ser muy débil en otra. Y eso me muestra que mi naturaleza no es capaz. Entonces, por eso que tenemos que entender el plan divino de Dios en nosotras, cómo Dios quiere trabajar. Mira, la palabra nos habla que Jesús
también vino a este mundo según la carne, porque Él tenía que nacer como un ser humano. Y en Romanos 1, 3 al 4, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, según la humanidad, según un ser humano. Él se hizo hombre. Por eso que carne también habla de hombre, humanidad, humano, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu. Mira, aquí está hablando dos aspectos de Jesús, según la carne y según el Espíritu. Según la carne, era del linaje de David, descendiente del rey David. Y según el Espíritu, Hijo de Dios con poder, a través de la resurrección, dice la palabra. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Nosotros, según la carne, yo desciendo, no tengo un linaje real, según la carne. No tengo un linaje real. Yo tengo una familia común, no tengo ningún apellido famoso. Es más, soy García González. Mira qué chilena, ¿eh? García González. Entonces, según la carne, yo vengo de ahí. Ese es mi linaje, mi descendencia. No soy nadie famosa. Pero según el Espíritu de Dios, soy hija de Dios con poder a través del Espíritu Santo. Qué maravilloso. Y según el Espíritu, soy linaje real, como dice su palabra. Entonces hay una gran diferencia en estar en la carne y en estar en el Espíritu. Porque en el Espíritu somos más que vencedoras. Ahí escuchaba yo las mujeres, los procesos que viven cada una. Y claro, somos débiles, pasamos tantas circunstancias, pruebas, dificultades, procesos, pero en el Espíritu somos fuertes. En el Espíritu somos vencedoras, experimentamos a Cristo, experimentamos el poder. Una de las últimas mujeres que hablaba acá, que fue mamita a los 15 años, se me perdió, no la veo, allá está. O sea, cómo Dios te trajo hasta ahora, cómo Él te mantuvo todo este tiempo y vemos su amor, su gracia. Vemos a Cristo en nosotros guardándonos, dándonos fuerza. Cuando no teníamos ninguna, tenemos que reconocer que la vida espiritual es tan necesaria. No nos conformemos a ser buenas mujeres en el área natural, buenas profesionales, buenas madres, buenas esposas, buenas hijas. No nos conformemos con eso. Es bueno, pero no, hay algo más. Hay algo mucho más poderoso. Entonces Jesús vino según la carne por un tema de redención. Él se hizo hombre por un tema de redención, pero dice la palabra que sin pecado, Él vino. Él vino en Romanos 8:3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, Pablo está hablando de su debilidad por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, porque Él no pecó, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Jesús vino como un ser humano para redimirnos, porque la ley de Dios decía que la paga del pecado era muerte. La paga del pecado era muerte, y esa muerte era para todos los hombres, una muerte espiritual y física también, porque todos morimos. Entonces, para poder redimirnos, Jesús tenía que hacerse hombre, tenía que hacerse ser humano. Él no era ser humano, Él se hizo, a causa de la humanidad, se hizo hombre. Pero fue en semejanza, porque Él fue engendrado por el Espíritu. Nacido de mujer, de María, pero engendrado por el Espíritu. Pero fue semejante a los hombres, se hizo humano, pero solo para poder condenar al pecado. Mira qué maravilloso, porque el pecado antes nos condenaba a nosotros, pero Cristo en la cruz condenó al pecado.
O sea, la ley decía muerte y él dijo, aquí está mi carne, aquí está mi humanidad cargando el pecado de todos ustedes y ahora el pecado ya no puede condenarnos porque ya él pagó. En su propia carne, en su propia humanidad, él cargó con toda la culpabilidad. Por esa razón solamente Cristo se hizo carne para habitar entre nosotros y para poder redimirnos. Pero Él resucitó. Él resucitó a través del Espíritu Santo y volvió a una condición de gloria, a una condición elevada. Por eso Romanos decía que Jesús, según la carne, era del linaje de David, pero según el Espíritu de santidad y en resurrección se transformó en Hijo de Dios con poder. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual, dice la palabra, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. O sea, una transformación de ser humano a divino, maravilloso, de recuperar la gloria que Él tenía con el Padre. Y así nosotras también tenemos que entender que al experimentar nosotros ese renunciar a nuestra naturaleza y experimentar la vida divina, podemos nosotros ser unas mujeres libres de todas aquellas cosas que muchas veces vienen a amargar nuestra vida, que vienen a detener nuestro crecimiento. En fin, tantas cosas que experimentamos, tantas luchas, tantas pruebas que vivimos. Me gustó mucho una de las canciones que cantó Claudia, donde ella decía, o sea, la letra decía de que tú tienes que cantar al Señor cuando Él responde y cuando no responde. Cuando suceden cosas o no suceden cosas, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Rey. Cuando estamos sanos o enfermos, Él sigue siendo Rey y Señor. Entonces nosotros eso solamente lo vamos a entender en el Espíritu. Vamos a poder adorar al Señor en todo momento solo en el Espíritu. Porque si yo estoy en la carne, yo me voy a amargar incluso con Dios. Yo en mi vida he escuchado gente muy enojada con Dios. Hay gente enojada con Dios. Gente enojada con Dios porque pasaron situaciones dolorosas y no entendieron que la voluntad de Dios a veces va más allá de nuestra voluntad. Y se enojaron con Dios porque no pueden ver la soberanía de Dios. Entonces, todo nuestro crecimiento tiene que ser en el Espíritu. Entonces, es importante porque para eso estamos siendo transformadas. La transformación no es para yo ser una mejor mujer, lo he repetido varias veces porque es importante entenderlo. La transformación tiene un objetivo que no es convertirnos en mejores personas, aunque vamos a ver cambios buenos, pero no se trata de mí, no se trata de que yo estoy mejorando. Yo no soy, disculpen, se me cerró la garganta. Yo no busco la mejor versión de mí misma. No busco ser la mejor versión de mí, sino que yo busco a Cristo en mí. Que Cristo sea engrandecido. Entonces, es importante porque a través, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, nosotros vamos experimentando esta transformación que nos lleva a que Cristo aumente. Eso es lo que pasa. Que Cristo, la vida que recibí aumente, no es una transformación para yo ser mejor persona. Porque el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Entonces no se trata de que yo sea una mejor mujer. Esta transformación me lleva a una conformación que es el aumento de Cristo. Y esto está en Romanos 8:29. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el plan divino. Ese es el plan de Dios. Que seamos nosotros transformados, que hayan cambios. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en mí.
para que Él sea formado, para que Él crezca, para que Él aumente, para que Él se manifieste, para que Él crezca y aumente en mí y Él sea mi hablar, Él sea mi pensar, Él sea mi sentir. ¿Cómo tanto? Sí, tanto y mucho y todo. Todo. Él lo quiere todo. Él quiere aumentar en nuestra vida. La única manera de que Cristo se manifieste a través de nosotras es que Él aumente como vida en nuestro interior, aumente mis pensamientos, aumente en el área de mis emociones, porque a lo mejor en el área de mis emociones sigo siendo yo. A lo mejor en el área de mis pensamientos sigo siendo yo. No es que yo pienso así. Si siempre nos pillamos, es que yo pienso así. ¿Cómo yo pienso así? Ya no vivo yo. Entonces, siempre el yo está tratando de gobernar, pero tenemos que recordar que Cristo quiere gobernar en nosotras. Y Él tiene que ser engrandecido, Él tiene que crecer. Para eso Dios nos llamó, porque dice, a los que conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme, que significa con la forma, a la imagen de su Hijo. Nos predestinó. ¿Qué significa esta palabra predestinó? Que Dios nos preparó un destino en Cristo. Es como, por ejemplo, que tú te subes al metro y tú dices destino puerto. Tú te subiste al metro y dices destino puerto, vas a llegar al puerto. Entonces el Señor, cuando la palabra dice nos predestinó es porque en Cristo nuestro destino no es ser mejores, sino que Cristo sea formado. Es el destino de la vida que Dios ha preparado para nosotras. Y cuando yo permito que Cristo sea formado, voy a ser una mejor esposa, voy a ser una mejor madre y voy a ser una mejor hija y una mejor profesional, pero no porque yo estoy mejorando, sino porque Él está creciendo. Él está creciendo y si soy hoy día bondadosa es por causa de Él. Y si hoy día estoy experimentando, no sé, una mente benigna, maravillosa, misericordiosa, es por causa de Él, porque Él está aumentando. ¿Cómo éramos antes? Bueno, aquí hay jovencitas, ¿no? Pero las más adultas, las que hemos caminado más años en Cristo. Yo en Cristo he caminado 36 años en Cristo. Desde que lo conocí. ¿Cómo era yo antes? Oh, es terrible. Me avergüenzo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que me rescataste. Gracias, Señor, que pagaste la deuda. Gracias, Señor, que te olvidaste de mi pasado. Gracias. Gracias porque me transformas día a día, porque si hoy día lo que soy es porque Cristo está creciendo en mí. Y Él es el que se manifiesta. Él es. Es maravilloso experimentar la vida de Cristo. Entonces, el propósito es que somos conformadas. Este término de conformado viene de un griego, del griego que es simorfos, que significa moldear según un patrón, que significa asimilarse a una misma forma o ser semejante a, conformados a la imagen del Hijo, con la forma. O sea, Él en nosotras. Y es importante porque ese es el propósito de la transformación. Yo antes era católica, yo vengo de una familia católica, pero de esos católicos que no leían la Biblia, que no iban a la iglesia, nada. De tradición, solo tradición. Entonces, cuando yo conocí a Cristo, yo no me transformé de católica a evangélica. No es esa clase de transformación. No, ahora soy evangélica. No, soy cristiana. ¿Pero qué eres tú? ¿Pero qué es tu iglesia? No sabemos cómo explicar. Cristiana. ¿Cómo cristiana? No, hoy día estamos siendo transformadas a través de Cristo. Somos hijas de Dios, pero Cristo está en nosotros, formándose, conformándose. Él está tomando forma.
Y es importante porque el apóstol Pablo también advierte, ahí, bueno, el libro de los Romanos es tremendo, tremendo. Habla todo cerca de la ley, de la gracia y del pecado y de la vida del Espíritu. Y ahí también en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2, capítulo 12, verso 2, dice, vuelve a usar la misma palabra de conformarse, de tomar la forma, pero ahora la usa en el sentido de advertencia. Y él dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomen la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, si yo no permito que Cristo sea conformado en mí, el mundo me va a tomar. Y yo voy a tomar la forma del mundo, del sistema, del siglo, del pensamiento. Voy a tomar esa forma y voy a pensar como el mundo piensa, voy a actuar como el mundo actúa, voy a sentir como ellos sienten, porque eso también va a querer formarse en mí. Así es el mundo, el sistema, anti Dios. También quiere formarse en nosotros y gobernar nuestra vida. Por eso Pablo advierte. Entonces nosotras no estamos llamadas por el Señor para tomar la forma del mundo o del resto de las personas, sino para que Cristo tome forma en nosotros. Nosotras somos mujeres predestinadas para que Cristo crezca en nosotros. Y aquí viene algo maravilloso, porque cuando Cristo es formado en nosotros, Cristo comienza a ser visto en nosotras. La idea es que nosotras ya no nos veamos. ¿Cómo no nos veamos? Qué raro esto. ¿Cómo no nos veamos? No, porque cuando Cristo empieza a crecer en nosotras, la gente empieza a ver al Señor. Por ejemplo, yo tengo una hija que está pasando un proceso muy difícil, muy difícil. Y yo me angustié bastante cuando me enteré de esta noticia y yo quería viajar a verla. Ella vive en Temuco y yo quería viajar a verla y ella me dice, no mamá, no viajes, yo estoy bien, yo estoy bien. Y verla bien a ella me trajo mucha paz, porque tú sabes, las mamás corremos para estar al lado de nuestros hijos cuando pasan situaciones. Y yo vi una fuerza en ella tan grande que yo dije, no, esto es el Señor. Porque ella no puede ser fuerte en sus fuerzas naturales en este proceso. Es Cristo. Yo puedo ver a Cristo en ella. Puedo ver esa fuerza tremenda que Dios le ha dado para estar en pie, para seguir adelante, como que nada. Y es Cristo. Entonces, cuando Cristo se empieza a formar en nosotras, nosotros podemos ver al Señor. Lo vemos en nosotras a través de la paz que experimentamos, a través de la fuerza que experimentamos, a través del amor. Por ejemplo, usted a veces quizás se duele con alguna situación o alguien habló mal de usted y usted se molestó mucho. Un ejemplo más pequeño. Usted se molestó y usted tenía rabia con esa persona. Y usted en su mente dice, no, yo tengo que hablar con la persona, tengo que aclarar. Yo entendí que aclarar las cosas es del hombre natural, porque el espiritual nunca aclara, siempre perdona. Voy a aclarar esto, la carne. Entonces, cuando queremos juntarnos con una persona y en nuestra mente están todas ya las palabras que le voy a decir y de repente tú te juntas con esa persona, abres tu boca y salió amor. Salió, no le hablaste como pensaste. No le dijiste lo que habías sentido, sino que salió otra cosa. Salió perdón, salió amor, salió... O sea, y tú te das cuenta que es Cristo creciendo, aumentando, tomando gobierno aún de tus palabras, tomando gobierno aún de tus emociones. Entonces es importante que Cristo sea visto. Por eso que en esta transformación de vida que estamos nosotras
experimentando, porque la salvación fue un hecho concreto que Cristo logró en la cruz, pero hoy día estamos siendo procesadas para transformarnos. ¿En qué? En Cristo. Que Cristo crezca y aumente en nosotras. Ese hoy día es nuestro proceso. Este proceso va a durar años hasta que el Señor venga. Va a durar años, porque estamos tomando la forma de Cristo, conformados, como dice el griego, como un modelo, como un patrón. ¿Usted se acuerda cuando se ponían esos patrones sobre las telas para cortar los géneros, las telas, y ponen el molde, el patrón, y usted cortaba con la tijera? Así que el Señor no está cortando. Está cortando todo lo que está fuera del molde. Estamos siendo procesadas y por eso que las experiencias nos procesan. Por eso que las angustias, las circunstancias nos quebrantan. Quebrantan la mujer natural. ¿Para qué? Para que salga todo lo que no es Cristo. Para que sea cortado de nosotros todo lo que es alma, todo lo que es carne. Y para que Cristo quede en nosotras. Entonces, Él tiene que ser visto en todo. Si Él aumenta, Él es visto en mi hablar, en mi actitud. Y en el fondo la gente dice, oh, qué buena mujer eres. No, si yo soy yo, tú no me conoces. ¿Ah? Es Cristo que está creciendo, que está aumentando. De eso se trata. Él se vea, nosotras ya no tenemos que vernos. Y eso es evidente, porque la vida interior, como yo les decía, es muy misteriosa, porque nadie puede ver cómo está tu vida interior en Cristo, pero sí pueden ver cómo se expresa o no se expresa. Eso sí que se ve. Entonces allá en Quilpué hay discípulos o discípulas que yo les digo, todavía te veo. Todavía te veo, porque siempre ahí la naturaleza está como buscando cosas o no sé. Entonces, te estás viendo. Se está viendo tu personalidad, se está viendo tu carácter. Y la meta es que no me vea. Por eso que cuando habla de Cristo, habla de la muerte y de la resurrección. Y nosotras como hijas de Dios pasamos por 3 etapas importantes en esta transformación, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Es una figura, obviamente, porque aquí no vamos a sepultar a nadie. Ayer estaba en una casa iglesia y había un hermano que decía, no, yo cuando llegué a la iglesia escuchaba, tienes que morir, tienes que morir, tienes que morir. Y él decía, yo quiero vivir. Obviamente la palabra nos habla de la muerte, ¿no es cierto?, del yo, de la muerte, de la negación, de esa manera, ¿no? Pero vemos nosotros estas 3 etapas importantes que nos llevan a la transformación, porque si mi naturaleza sigue viviendo como Cristo crece, Cristo no va a competir con nosotros. El Señor no viene a competir con mi naturaleza, Él viene a reinar, viene a ser mi Señor. Entonces, para poder ser transformadas y conformadas, experimentamos estas 3 etapas, que son muerte, sepultura y resurrección. ¿Y por qué se las hablo? Porque yo también las vivo y las experimento. Y ya hemos aprendido la muerte, la negación. No tengo que negarme, Cristo tiene que gobernar, cada día muero. ¿Cómo estás? La pastora pregunta, ¿cómo estás? Estoy muriendo, pastora. Ya conocemos esa etapa. Pero la sepultura es la etapa más difícil de nuestra naturaleza. Es la más difícil. Porque la sepultura se trata de ser sepultada, de ser sacada de la vista. Ser sacada de la vista. Porque tú sabes, en el plano natural, cuando una persona muere, la siguen velando, le siguen diciendo cosas, le siguen hablando. Incluso no hay muerto malo, siempre hay un muerto bueno, ¿no? Siempre. No importa lo que haya hecho en un velorio. Siempre, entonces el muerto está muerto, pero sigue ahí a la vista, lo siguen viendo. Lo siguen viendo, le siguen hablando, lo siguen llorando, y ahí está el muerto. Sigue siendo visto, está en el centro ahí. Entonces la sepultura que hace
saca al muerto de la vista, lo aparta. Ese es el momento más doloroso. Cuando una persona muere, el momento más doloroso para los que hemos perdido un ser querido es cuando ya es sepultado. Porque cuando tú estabas muerto, al menos tú estabas con él, ¿no es cierto? Velándolo, honrándolo, despidiéndolo, pero cuando lo sepultan es doloroso, porque lo apartan totalmente de ti y desaparece de tu vista. Y esa es la etapa espiritual donde nosotros vamos a experimentar. Vamos a experimentar procesos donde va a ser como que vamos a desaparecer. ¿Qué significa esto? Donde no nos van a ver. Eso, tu yo, para tu yo es letal. Es letal. Porque ya tu yo perdona a regañadientes, perdona. ¿Ah? Ahí ya, bueno, si tengo que perdonar, ya, ok, ¿me entiendes? Pero cuando eres sepultada, empiezas a ser sacada de la vista de los demás. Dios permite que vivamos procesos donde pensamos que nadie piensa en nosotros, que nadie nos llamó, que nadie nos consideró, donde el yo comienza a ser sepultado. Trabajé tantos años, nadie me tomó en cuenta, nadie me agradeció, nadie dijo nada, lo di todo y miren cómo me pagan. Eso es una etapa de sepultura, donde vamos a aceptar que no se trata de nosotras, donde vamos a vivir experiencias, donde vamos a hacer muchas cosas, pero en lo natural es como que nadie se dio cuenta de lo que hiciste. Y tú yo vas a decir, pero ¿cómo? Si era yo la que... Y eso va a ser ¡pah! Donde Dios dice, no quiero que te vean a ti. No quiero. No quiero que te vean a ti, que digan que tú lo hiciste, que tú lo lograste. No, yo quiero que me vean a mí. Y vamos a vivir esas etapas donde Dios se lleve la gloria. Porque la gloria es de Él. Por eso les repito, mujeres, no se trata de ser transformadas en mejores mujeres. No se trata de eso. El Evangelio se trata de Cristo, de que Él sea visto, de que Él sea manifestado, de que Él sea glorificado. Entonces, por eso Pablo dice, siervos inútiles somos, porque lo que tuvimos que hacer, lo hicimos. Lo hicimos. Y vamos a morir al reconocimiento. Vamos a morir a que la gente nos aplauda, a que la gente nos dé no sé, una posición, a muchas cosas, sabiendo que es el Señor, que todo es del Señor y para el Señor. Y es una etapa que no es tan fácil, suena bonito decirla, pero la sepultura viene después de la muerte, para que la resurrección, porque Cristo estuvo sepultado 3 días, para que la resurrección se efectúe en nosotros y podamos experimentar un corazón humilde en realidad, en la verdad, porque nosotras a veces nos creemos humildes. No, si yo soy humilde. No, yo soy más humilde. Y empezamos. ¿Eh? Pero realmente cuando experimentemos la resurrección no vamos a buscar nada. No vamos a pelear quién tuvo la razón. No vamos a discutir, no vamos a pelear por lugares, por reconocimiento, porque esto, nada. Eso va a ser maravilloso cuando nosotros vivamos estas etapas y experimentemos a ese Cristo que está creciendo en nosotras y nosotras ya no nos veamos, vamos a verlo a Él, va a ser una vida gloriosa, maravillosa. Y nuestras familias van a ser las primeras que van a sorprenderse de ver tanta vida fluyendo, tanta vida manifestándose. No sé por qué me estaba acordando de algo mientras ya estoy terminando. Me estaba acordando de algo. ¿Cuántas esposas hay acá? ¿Ven? Las esposas. Algunas no quisieron levantar ni la mano. Bueno, me pasó.
Me pasó a mí. Y yo no sé si le pasa a usted. A mí me gusta el orden en la casa. No soy obsesiva, porque hay mujeres obsesivas con el orden. Pero me molesta, por ejemplo, cuando no dejan las cosas ordenadas y cosas así. A mí Dios me habla en todas las cosas. En todas las cosas el Señor me da una lección, un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si me ayudan a lavar la loza, si el marido te ayuda a lavar la loza y no te la lavó bien, como que uno dice, uy, pero ¿cómo? No, me lavó la loza, pero quedó cochina la taza o quedó esto, y uno interiormente como que reclama, ¿no? ¿Y sabe lo que Dios me reveló? Me reveló algo tremendo, o sea, para mí fue tremendo. Dios me dijo, así yo cubro las faltas. Wow, el Señor siempre me habla con las cosas. Cubrir las faltas, el Señor, no es taparlas. No es taparla, sino que el Señor dice, yo cuando cubrí las faltas me puse delante tuyo y yo pagué por ti. Yo me puse delante. Yo no es que yo tengo que hacer lo que no hizo bien. Reclamamos hasta por eso. Tengo que hacer lo que no hizo bien. El Señor dijo, calladita, yo cubrí tus faltas. Yo cubrí tus faltas. Y no las cubrí así tapándolas. Yo tuve que ponerme delante tuyo. Delante tuyo, tomar tu lugar. ¿Qué significa eso? Que si nosotras, cuando Cristo crece en nosotras, ya ni siquiera vamos a reclamar lo que otros hacen mal, los vamos a hacer calladitos. Como Cristo en silencio tomó la cruz. Él no dijo, tengo que morir por todo esto humano, ¿me entiendes? Él fue, o sea, eso es tomar el lugar de otro. Y como mujeres en nuestro hogar vamos a manifestar a Cristo. Vamos a manifestar, así que yo ya no reclamo más. O sea, el Señor me enseñó eso. O sea, alguien lo hizo mal, hácelo tú bien. Hácelo tú bien, pero no digas nada. No reclames, no digas nada. Hazlo, hazlo. Comienza a que Cristo sea manifestado en todo. Es que nosotros a veces las cosas espirituales las dejamos para la iglesia y en la casa reclamamos por todo. No podemos seguir así, porque estamos siendo transformadas para que Cristo sea expresado, para que nuestros hijos vean a Cristo expresado en nosotras. Para eso el Señor nos está transformando. Bueno, pongámonos en pie y oremos porque ya se nos pasó la hora. Cuando la gente vea a Cristo en ti va a decir, qué maravillosa obra, qué maravillosa obra. Qué maravillosa obra es la que el Señor hace. Nosotros éramos piedras ahí, brutas, por decirlo así, en el sentido de la forma, ¿no? Y Él nos pulió, nos transformó y nos hizo piedras preciosas. Piedras preciosas para el Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra, nos enseña tu deseo, tu voluntad. Tu palabra, Señor, habla de la obra del Espíritu Santo en nosotras. Tu palabra, Señor, nos muestra, Señor, el plan divino que tenemos, papá, como mujeres, como hijas. Amado Dios, gracias, porque Cristo está siendo formado, aumentado en nosotras, Señor, porque se trata de Él. Todo se trata de Él y para Él, Señor mío. Vamos a disfrutar de la vida del Espíritu. Vamos a disfrutar de la corrección del Espíritu. Vamos a disfrutar de toda la transformación, porque nos vamos a dar cuenta cómo el Señor está trabajando en nosotras. Nos vamos a dar cuenta de cómo éramos y cómo ahora el Señor está creciendo. Vamos a vivir en paz, en gozo y en paz, aún en las dificultades.
Gracias, Padre. Gracias por Cristo. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, por los procesos que Cristo tuvo que pasar por causa de nosotras. Así nosotras hoy día somos procesadas, somos transformadas y somos conformadas para que Él sea manifestado en todas las cosas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.